Bienvenidos a todos aquellos lectores apasionados, lectores ocasionales y también a esas madrastras maltratadas que están buscando su lector interior. Bienvenidos a un video más de este canal. Yo soy Gis y hoy vamos a hablar del último libro de la serie de villanos de Serena Valentino, Cold Hearted. Hola lectores, bienvenidos nuevamente a este canal en el que ya somos súper fans de la serie de villanos de Disney de Serena Valentino, que nos encanta, nos fascina y que ahora ya teniendo 8 libros publicados, hoy vamos a ver la reseña del libro número 8 que es Cold Hearted. Si tú no sabes de qué trata esta historia, te voy a dejar en la i el video que hicimos hablando de los primeros 6 libros en donde te contamos a grandes, pequeños y particulares rasgos de qué trata toda esta serie de villanos y cómo debes de leerla. Pero adicional te sugiero que te quedes hasta el final de este video porque vas a tener noticias de qué es lo que viene en esta serie de villanos. Y antes de empezar con la reseña tal cual, te voy a dar 3 puntos para que te pongas en el mood de la serie de Serena Valentino y que recuerdes algunas cosas fundamentales de este conjunto de libros. El punto número 1 es que recordemos, esta serie está basada en sucesos particularmente de los villanos. Entonces vamos a ver cómo surgieron, su psicología, su situación circunstancial, personal, de pensamiento en algunas ocasiones. Entonces, si tú tienes un villano favorito, seguramente puedes conocer un poco más de él por estas historias. El segundo punto es que esto es un retelling y eso quiere decir que los aspectos de la historia inicial de cada uno de esos villanos pudieron haber sido un poco modificados o no se explican con bases y fundamentos algunos sucesos importantes de las películas de Disney. Entonces, si nosotros notamos algunos cambios o algunas modificaciones, pues esto es tal cual lo que es el retelling. Y el tercer punto, que es el más importante, esta es una serie que está conectada un libro con otro. Esta secuencia en la que fueron publicados los libros es el orden en el que lo tienes que leer, por lo que si tú te saltaste alguno de los libros y dijiste es que mi villano favorito es X y lo leíste solo, seguramente te vas a spoilear de los libros anteriores y no vas a entender algunas cosas, porque el hecho de que todas las historias estén conectadas también trae a nuevos personajes y nuevos sucesos particulares. Y desde mi experiencia de estas series de libros les puedo decir que existen 3 etapas diferentes en toda esta serie de villanos de Disney. La primera es del libro 1 al libro 5, desde Fairest of All hasta Mother Knows Best. Porque aquí se nos plantea todos los villanos, se nos plantea un universo conjunto en donde todas las historias clásicas de Disney van conviviendo y entonces se va generando una historia en particular, una secuencia de acontecimientos que es lo que genera cada una de las historias de los cuentos de hadas. Me parece fabuloso, es súper adictivo, esta parte en particular a mí me fascina. La segunda etapa, que es el libro número 6, que es The Odd Sisters, nos presentan a unos personajes nuevos que no habíamos visto con anterioridad en los cuentos de Disney, pero que van apareciendo en cada una de las etapas de los libros previos y ya se entiende cómo se va cruzando toda esta información. La tercera etapa, que es la que estamos viviendo hoy en día, es libro 7, Evil Thing con Cruella de Vil, que en la i les dejo toda la reseña e información de este libro, y el número 8, que es Cold Hearted, la historia de Lady Tremaine. Historias aisladas que no contienen tanta magia, son personajes que no tienen magia, entonces pues me hace pensar que en el momento que la editorial le dijo a Serena Valentino, tienes 3 libros más, empieza a desarrollar la historia, tuvo que rellenar ciertas partes porque ya tenían la historia terminada. Ese es mi pensamiento, no lo sé, y vamos a platicar un poco más específicamente de Cold Hearted. Y empezando con la reseña de Cold Hearted, lo voy a dividir en 2 partes, este video. La primera parte, que empezaré desde ahorita, es contarte como si no hubieras leído ninguno de los libros de Serena Valentino. De qué trata, cómo va, cómo lo sentí y todo ese tema. Pero a partir de cierto momento que te voy a avisar en el video, te voy a contar cosas que suceden a partir de lo que ya leímos en los libros anteriores. Entonces, si tú no has leído los libros previos, le puedes adelantar y te voy a decir hasta qué minuto puedes retomar el video. Cold Hearted, como ya es muy obvio, nos narra la historia de Lady Tremaine.
Lady Tremaine, que al principio no es una persona tan rencorosa y resentida con la vida como le estamos viendo en la historia básica de Cenicienta. Aquí es algo importante, esta historia se empieza a contar a partir de mucho tiempo atrás de los sucesos que aparecen en el clásico de Disney. Entonces vemos a una madre con sus hijas pequeñas y entonces todavía vive en Londres con una situación económica y social súper privilegiada, en donde la educación de sus hijas es el mayor de sus problemas y tiene unos años de ser viuda. Ella siempre vestía de negro y estaba súper preocupada por dar la imagen que tenía que dar. Lo que sucedió es que la sociedad empieza a empujarla y a presionarla porque al tener ya varios años viuda, pues ella no puede seguir siendo madre soltera, necesita buscar un marido y entonces encuentra el padre de Cenicienta. Esta historia nos va a hablar de la evolución de Lady Tremaine, desde que era esta mujer súper madre de familia, súper encandilada con toda la situación social de Londres, hasta que ya es una mujer resentida viviendo en el campo con una Cenicienta a la que odia y detesta. Esta evolución en esta historia se ve muy bien planteada, porque vas haciendo una empatía increíble con Lady Tremaine, tanto que de verdad parece una persona real, en donde va adquiriendo ciertos rencores y creo que tiene mucho que ver por el cambio de roles que le dieron a ciertos personajes en la historia. Entonces, de verdad yo sugiero que sí la lean con mucho detenimiento. Creo que el final o la parte final de la historia no es la mejor planteada, pero creo que sí es la víctima total de esta historia. Algo importante que hay que resaltar es que esta historia no se cuenta a primera voz como se contó, por ejemplo, la de Cruella de Vil. Este es un narrador en tercera persona que te va platicando todos los sucesos que acontecen y entonces, pues la verdad es que se lee mucho más rápido que la historia, por ejemplo, de Cruella de Vil y te da muchísimas más perspectivas. Es un libro súper cortito, 300 páginas y yo lo amé completamente. Y a partir de este momento te voy a hablar de las cosas que tienes que saber si ya leíste otros libros de la serie de villanos de Serena Valentino. Si no lo has leído, yo te recomiendo que vayas al minuto que viene aquí para que tú sepas ya más cosas sobre esta serie de villanos de Disney sin que te spoiles de nada de la serie. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la conexión que existe con el mundo previo. Vimos en el libro 7 en Cruella de Vil que aquí no hay ningún tipo de interacción con el mundo, ni siquiera se menciona, pues en Cold Hearted sí. Hay una conexión, aunque a mi parecer es muy forzada y un poco débil. Aquí todo empieza en Londres, como les dije, está Lady Tremaine con su vida privilegiada y todo, y de repente cuando empieza esta relación amorosa con el padre de Cenicienta, es cuando decide irse a Many Kingdoms porque ahí vive el padre de Cenicienta. Entonces, así es la forma en la que se conectan de inicio los mundos. Pero literal agarran un barco, se van a otro territorio y ahí es cuando sucede. O sea, como de aquí ir a otro país. Y eso me pareció un poco como fuera de la historia pues congruente que debería de tener, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo, si ustedes recuerdan cómo se vivió el libro 6 y cómo terminó, pues está esta asamblea de hadas tratando de resolver el gran problema que pasó en este libro 6. Entonces les llega una carta de Cenicienta, de la reina Cenicienta, que le dice, oigan, por favor, miren, Anastasia y Drizella están súper mal, porque Lady Tremaine las está maltratando mucho, por favor vayan a ayudarlas. Y las hadas dicen, no. Ellas son las antagonistas de tu historia, no tenemos por qué ayudarlas. Y entonces ahí Nani es cuando ya decide como levantar la voz y decirles, oigan, o sea, ustedes no saben la historia de Lady Tremaine, tienen que saberla para poder tomar una decisión al respecto. Entonces se trae el libro de los cuentos de hadas, que también, si ya leyeron la historia, saben que tiene mucha participación en los primeros libros. Y entonces en este punto es que ellas van escuchando la historia de Lady Tremaine. Entonces la conexión es sutil, es solamente como que se detienen en un momento para hablar de la otra historia y pues no se me hace tan lógica, pero al final pues fue una forma de conectar ambos mundos. Otros dos puntos
puntos adicionales a los que deben de ir preparados si van a leer esta historia, porque ya vienen enganchados con los otros libros, es que aquí sí hay un involucramiento en la historia de Lady Tremaine con personajes principales de los otros libros. Tanto The Odd Sisters como obviamente la Hada Madrina y Nanny participan de una forma activa en la historia de Lady Tremaine. Aquí creo que un punto importante a resaltar en la parte de los personajes es que la forma de cambio de roles que le dieron tanto a Cenicienta como al papá de Cenicienta se me hace muy curioso. El padre de Cenicienta es el personaje en la serie de villanos de Serena Valentino que creo que hasta el momento más detesto. Primero porque se me hizo una persona que este cambio de rol ayudó a fundamentar de una forma muy específica los comportamientos de Lady Tremaine y que me desesperaba demasiado. O sea, como que a veces no entendía cómo Serena Valentino le dio tanto poder a este personaje para alterar la vida tan fuerte de tanto su hija como la madrastra como las hijas de Lady Tremaine. Entonces, de verdad sí creo que es uno de los personajes que más odié. La primera mitad del libro de verdad lo detestaba, quería agarrarlo y también quería agarrar a Lady Tremaine y decirle, amiga, date cuenta, ve lo que está pasando aquí. Entonces, realmente era un tema como muy fuerte para mí este cambio de roles, pero creo que funcionó muy bien y acabó siendo el villano de esta serie de forma importante. Para dar mi opinión general de esta historia, la verdad es que como historia aislada me parece fabulosa. Creo que tiene muchos elementos que me hacen encariñarme profundamente de Lady Tremaine, que me hacen seguir su evolución de una forma completamente adecuada, que creo que el cambio de roles que hicieron con los antagonistas de la historia y que ella poco a poco se volviera una antagonista de su propia historia debido a sus reacciones se me hace padrísimo porque inicia como víctima y la verdad es que el 80% de la historia me la vivo súper sufriendo con ella. Creo que el final o cómo cierra la historia fue muy abrupto, fue un salto entre que estamos viviendo esa evolución y que ella es la villana que todos conocemos. Entonces creo que ahí le hubiera puesto unas 50 páginas más para hacer como más robusta la historia, pero pues fuera de ahí me gustó muchísimo. Creo que como historia aislada se me hace súper buena recomendación. Hasta ahí mis comentarios positivos, van los negativos. Creo que, y esto es directamente para la autora, cuando ya tenía una historia escrita seguramente y le dijeron vas con 3 libros más, habla de 3 villanos más, seguramente hay mucho que contar, no se dio el trabajo de conectar estas historias con la historia original. Y nos ha dado 2 años de libros en donde tenemos 2 historias aisladas que no trascienden en la historia original. Entiendo que no se quiera cambiar la historia original, que obviamente esa tiene que venir después y tiene que venir con mucho más empuje. Pero para todos los lectores creo que es un tema ya de continúa la historia, ya te habías quedado en un punto en el que nos tenías a todos enganchados, entonces ¿por qué estamos perdiendo ese hilo de la historia? Creo que nos puede dar un poco más y tengo miedo de que si en un inicio eran 9 libros y se llevaron a 12, todavía nos falta otro libro de relleno, entonces ese es mi único miedo y ojalá no suceda en el siguiente libro. Cold Hearted lo pueden encontrar a la venta en México en Amazon por aproximadamente 450 pesos mexicanos. Todavía está un poco carito, pero recordemos que hoy en día no hay traducción. Esperemos que esta llegue súper pronto porque, por ejemplo, con Cruella de Vil el año pasado se tardaron 6 meses y estuvo súper bien y el libro ya está disponible en pasta blanda para toda habla hispana. Pero pues tenemos ejemplos como el de Madre Gothel que todavía no está traducido y para esas personas que sean las responsables de las traducciones, apúrense con Madre Gothel porque ese sí es un libro clave en esta historia de villanos de Disney. Esta es la versión que está disponible, que es la versión en inglés, igual a todos los libros de villanos de Disney que yo tengo. Y la verdad es que es una edición padrísima porque tras la solapa van a encontrar la segunda personalidad de nuestro villano, como ha sido en los otros libros. En esta, particularmente de Lady Tremaine, vemos solo Lady Tremaine con la llave con la cual encerró a Cenicienta. Yo creo que no es de mis versiones favoritas porque, por ejemplo, en el de Úrsula o en el de Maléfica o en el de la Reina Malvada, pues sí se ven sus transformaciones y se ven realmente muy lindas y muy padres estas portadas.
Y finalmente les tengo noticias de esta serie de villanos de Disney, porque se anunció el viernes pasado de esta semana el libro número 9 de esta serie de villanos de Disney, que será Never Never y hablará de la historia del Capitán Garfio, lo cual me da muchísima emoción, por una razón principalmente. Recordemos que la historia de Peter Pan, donde está este personaje, se desarrolla en Londres antes de irse a Neverland. También Lady Tremaine se desarrolló en Londres y también Cruella de Vil. Entonces yo espero que esta sea la unión entre estas tres historias y por fin le den un trasfondo a lo que fue Londres hacia Many Kingdoms. Así que tienes la oportunidad, Serena, espero que lo hayas pensado y me encantaría verlo. La realidad, me encantaría cómo esta historia con magia se puede volver a reestructurar. Por otro lado, ya sabemos que vienen 3 libros más después y yo quiero de una vez aquí hacer la quiniela sobre cuáles van a ser los siguientes libros. Yo creo, como todos los lectores que ya tuvimos la experiencia con esta serie, que el 12º libro tiene que ser Hades. Hades tiene que ponerle fin a esta historia y eso me encantaría. Yo creo que la historia debe de seguir con el tema de la magia, así que yo creo que Jafar sería un excelente personaje que entrara en esta serie de villanos, así como el Dr. Facilier. Si alguno de estos dos sale de la historia y me meten otro de Odd Sisters, también estaría bastante contenta porque me pueden dar más trasfondo de lo que está sucediendo. Así que esa es mi quiniela, estoy súper emocionada y tenemos mucho tiempo todavía de esta serie de villanos de Disney. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Antes de irse, no olviden dejarme en los comentarios si ustedes también opinan que esta quiniela puede funcionar así, si ustedes tienen otra sugerencia en los libros restantes de esta serie de villanos de Disney, o igualmente si también creen que va a existir otro libro de relleno. No olviden suscribirse, dejarme un maravilloso like y también seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gis, esto es Historias de Gis, nos vemos la próxima semana.